Hoy vamos a hablar acerca de una reforma laboral que se está planteando, en donde también se está pues apuntando a la necesidad de dar o no más vacaciones al personal de nuevo ingreso a las empresas. Para platicar de esto, Ángel, pues ya tenemos invitados aquí en este estudio de manera temporal. Platicábamos el miércoles pasado con Mariano Serna, quien saludamos con gusto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Torreón y vocero del Grupo Empresarial Lagunero. Mariano, buen día. Ángel, buen día. Antes de entrar de lleno en el tema, permítanos presentar, Mariano. Andrés Rosales también nos acompaña, es coordinador de la Comisión de la Asociación de Recursos Humanos aquí en la comarca lagunera. Y José Antonio Torres, que es psicólogo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hay pues la posibilidad latente de que el Senado apruebe esta ampliación a las jornadas vacacionales de los trabajadores de este país. Mariano ya fijó su postura, continúa todavía, Mariano, la postura. Sí, pues realmente, o sea, yo estoy viendo por el gremio empresarial, por nosotros los empresarios que arriesgamos nuestro patrimonio, que todos los días abrimos una cortina, un negocio, que todos los días pues vemos cómo se nos va la luz, vemos cómo nos cobran los impuestos, vemos cómo nuestros trabajadores se accidentan, cómo se enferman, cómo tienen diferentes circunstancias, y sin embargo seguimos abriendo las puertas de nuestros negocios. Ser un empresario no es sencillo. Entonces ahora viene otro golpe o otro cambio, y lo van a lograr, o sea, porque al final de cuentas es con mayoría simple, porque es una ley secundaria en donde de un jalón nos van a incrementar las vacaciones de 6 a 12 días. Tal vez podemos decir que es poco, que es mucho. Hay dos vertientes, la del trabajador, la del patrón, pero pues es un incremento del 100% de la noche a la mañana. Entonces nos vamos a tener que volver a reinventar, vamos a tener que volver a hacer cosas o a contratar más personal para suplir a todo ese personal que se va de vacaciones. Sí, el planteamiento que se está haciendo es precisamente decir lo que no se puede hacer si tienes a una persona trabajando no 6 días o más, o tienes descansando a una persona 6 días o la tienes descansando 12. Tendrías que reinventarte necesariamente, pero no necesariamente contratar a más gente. Eso es falso. Bueno, y si o sea, hay negocios que nada más tenemos un empleado demostrador y que con eso lo abrimos. Y si se me va 12 días, o contrato a otra persona o cierro mi negocio. No sé, imagínate una venta de celulares que tiene nada más un empleado. Sí tienes que pensar, Mariano, en el sentido de que no puedes tener solamente a una sola persona haciendo un trabajo permanentemente, porque entonces no le darías vacaciones nunca. Y yo agregaría esto que aprovecho para saludar a Andrés Rosales, el coordinador de la Comisión de la Asociación de Recursos Humanos en La Laguna, de justamente esta cultura del trabajador mexicano, de los multitask. Haces una cosa, pero también haces 20, esto otro, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta iniciativa, como muchas otras de este y otros gobiernos, no hay que criticar solo a este gobierno, son sin una planeación y son midiendo con el mismo rasero a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, a la que tiene recursos corporativos internacionales, a la que ha crecido con mucho esfuerzo en una empresa familiar. Y no hay una adecuación de esta iniciativa que sea de manera más escalonada, que pueda ser más planeada, que el empresario pueda tomar en sus presupuestos, en su planeación de la plantilla laboral, que pueda tener las previsiones necesarias, ¿no? Esta reforma laboral o esta adición a la Ley Federal del Trabajo, que es un hecho que va a pasar porque, como dice Mariano, tienen mayoría y porque es un mandato, no es algo que se hayan inventado nuestros diputados o nuestros senadores, sino es algo que viene negociado desde los tratados de libre comercio, desde el TIMEC, y donde tenemos que dar respuesta a ciertas características que ya tienen trabajadores en otras partes del mundo. Que también, por otro lado, tenemos que ver que esta falta de previsión, digamos, muchas de las empresas que ya hicieron sus presupuestos anuales, sobre todo las que tienen corporativos fuera del país, ya tienen su presupuesto del 2023 y no contemplaron esto porque no existía. Porque siempre se centra el tema en la productividad, cuando sabemos que hay muchísimos empresarios que siempre se hacen las víctimas, pero que definitivamente también hacen trabajar de más al empleado, no le pagan las horas extras y lo ven mal cuando se va a las horas que tiene que irse de trabajar. Y Marcel habla de las condiciones que podemos ver en el empresariado que
que emerge. a ver, Pero acuérdense que en la zona carbonífera hay lugares donde no hay ley y no hay federación. Y no hay vacaciones, y no hay tampoco ni hay prestaciones, y no hay índice de productividad, no hay mediciones. A lo que voy es a lo siguiente: ¿por qué es tan complicado ponerse de acuerdo con el trabajador, con los empresarios y con el gobierno, que tiene que procurar pues también el beneficio de los empresarios, pero durante muchos años lo ha hecho, ha procurado el beneficio de los empresarios y no de los trabajadores? ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo? Bueno, son dos temas. O sea, nosotros estamos en un gremio establecido, somos empleados o empleadores del gremio establecido, no somos informales. Y no tenemos ese que lo comentábamos el miércoles pasado con Ángel. Si hay ese tipo de prácticas, aquí estamos ante un tema de explotación laboral en donde otras dependencias tienen que entrar a ver para impedir ese tipo de prácticas de los empresarios, que no lo dudo que sí exista, o sea, no me hago fuera de la razón. Pero nosotros en la parte legal, en la parte empresarial del organismo organizado, el comercio organizado, pues nosotros no tenemos ese tipo de prácticas. O sea, el horario es entras a una hora y sales a una hora establecida, y muchas veces hasta se van unos 5 minutos antes, o hay veces que nada más se van 5 minutos después, pero porque están terminando de hacer una cosa. Igual a la hora de entrar, entran 5 o 10 minutos más tarde, y les damos hasta premios por puntualidad, les damos premios por asistencia, que también, dicho sea de paso, no se los deberíamos de dar, porque pues, no podemos premiar a una persona. Yo creo que la trabajar. radicalización no nos viene bien de ponernos como los empresarios y la clase obrera. Yo creo que deben existir justos medios y tomar en cuenta que es un universo rosa, porque francamente no es cierto. O sea, realmente deben de ser muy pocos los empresarios. A ver, espérame. No. Tenemos una cultura laboral en México que premia a las personas que se quedan más tiempo del que deberían de estar. Se supone que en tus horas, en tu horario laboral, tendrías que ser igualmente productivo y no tendrías por qué bajar o subir más. Ese es el tema. Ahora mismo se malinterpreta a las personas que se salen a la hora que deben de salirse. Y no debe ser así. No debe de ser así, y sin embargo lo es. No me dejas mentir, hay demasiado estrés laboral porque las metas cada vez son más altas. Y perdón, pero recursos humanos parece recursos inhumanos, con todo respeto. Aquí, bueno, sabiendo también de que México es el segundo país con mayor estrés, solamente después de China. Y ahora, ¿qué es lo que sucede con esto también? Genera muchos problemas y también algunos fenómenos como lo es el presentismo en algunas empresas. Exacto. Porque también lo podemos generalizar, como bien lo dicen. El presentismo, donde las personas se presentan, pero no necesariamente son productivas. Exacto. O qué tanto de su tiempo laboral realmente es productivo. Sin embargo, pues estamos casados mucho con estas ideas. Yo creo sí que es muy importante esta iniciativa, pero no sé si se han hecho los análisis necesarios, saber hacia dónde vamos dirigiendo los beneficios. Por ejemplo, esto me suena mucho, y hablando de estrés, con relación a la norma 035, que es la que regula los factores de riesgo psicosocial, y que de alguna manera hoy en día ya está esta normativa desde la Secretaría del Trabajo como una obligación patronal. Entonces, pero en este sentido creo que sí beneficiaría, pero yo sí pienso que no se tiene muy bien analizado los beneficios de esto, o a qué le estaríamos... Pero el planteamiento desde el enfoque psicológico es saber qué tan estresados laboralmente estamos en este momento en el país. Porque evidentemente las vacaciones es para desprenderte del horario, de las obligaciones y atender tus temas personales. ¿Nos merecemos o no nos lo merecemos? Sí, claro que sí, definitivamente, y más porque cuánto tiempo tuvo que pasar para no hacer una iniciativa de este tipo. En ese sentido estamos muy rezagados, sí necesitamos, pero también buscar la manera de generar mayor productividad en menos tiempo. Necesitamos hacer, a menos que sean también empresas que tienen estos sistemas, vamos a decir, a destajo, que de alguna forma van produciendo en cadena. A diferencia de ello, principalmente yo me atrevería a decir que las áreas administrativas es mucho el tiempo que le dedican y muy poca la productividad que muchas veces se genera. Y también las afectaciones a la salud
emocional, la salud mental que esto genera también. Un comentario final brevemente, José. Pues abonando un poquito a lo que dices, antes se decía deja tus problemas allá en tu casa, ahora no, ahora los problemas personales, familiares, sociales son parte también de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí es donde también pueden llevar consecuencias. Entonces, sí, necesitamos poner mucha atención desde una iniciativa también más integral, pero pues yo a favor de que se, de que se incremente. Andrés. Sí, yo creo que todo cambio causa un estrés también, un estrés laboral, una resistencia a aceptar este cambio. Yo creo que hay que aceptar algo que ya viene, que es inminente, que va a llegar, y entonces hay que ver cuáles son las bondades que tenemos para implementar otro tipo de estrategias aunada a esta iniciativa de ley que se impone a las empresas como una carga más, pero que no lo veamos de esa manera, es decir, cómo podemos sacar algo bueno para nuestros colaboradores, para motivarlos más, para tener otra estrategia, para cambiar esta cultura laboral que mucho nos hace falta en Torreón y en México. Gracias, Andrés. Mariano. Pues lo vamos a tener que aceptar, lo vamos a tener que cuantificar y ponerlo en nuestros presupuestos para los siguientes años.